a que hicieran sus aportaciones. Principalmente esas dos razones. Por lo demás, ya decimos que entendemos que el ayuntamiento ha de hacer lo necesario para recuperar los bienes que, pues que considere lícitamente y legalmente que son de su propiedad. De acuerdo, simplemente un comentario sobre una de las explicaciones del tiempo transcurrido es que una vez que se dio tiempo a las alegaciones a los afectados, se notificó a todas las partes. Hubo dos notificaciones a una de las partes que no constaba acuse de recibo, que no se recibieron. Hubo que llevar a publicar a boletín y esto ha sido un retraso. Evidentemente, el que en todo un año no se hayan tomado más acciones, la totalidad del tiempo no es imputable a este hecho, pero esto ha retrasado también un poco las gestiones. Eskerrik asko. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Laugarren puntua, Basoagan kanonpeko lursailak ematea. Punto cuarto, concesión terreno a Canon en Basoaga. Igualmente consta en el expediente un informe técnico sobre la petición de este terreno a Canon y la aplicación de los criterios en vigor para adjudicarlo. En principio entendemos como tal, como una cuestión meramente técnica. Irene. Sí, nosotros estuvimos de acuerdo en comisión y mantenemos el voto en el Pleno. Eskerrik asko. Nela? Bai, a dos. Mila esker. Beraz, aldeko botoak. Eskerrik asko. Bosgarren puntua, kanonpeko bi lursailen emakidari baja ematea. Quinto punto, baja de 2 concesiones de terreno a Canon. Como consta en el expediente, estas dos peticiones de baja son consecuencia de sendas defunciones y, bueno, pues como tal, las traemos a pleno. Irene. Nada que decir, de acuerdo. Nela. Erabatados, azken finean pertsonek eskatu dute. Totalmente de acuerdo porque es una solicitud de la persona. Eskerrik asko, beraz, aldeko botoak. Seigarren puntua, honestea, Herrerako eskolak eraikinaren alokairu kontratuaren lizitazio espedientea. Bai eta administrazio baldintzen betekizun teknikoen plegua ere. Sexto punto, aprobación del expediente de licitación del contrato de arrendamiento del edificio Escuelas de la Herrera, así como del pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. El objetivo es, con la licitación en la gestión, en el uso de este edificio público, generar actividad en el barrio de la Herrera, así como mejorar el edificio. En ese sentido, se han metido en el pliego la necesidad de realizar inversiones en obras de eficiencia energética y otras inversiones dependientes de la actividad que se vaya a desarrollar ahí, de forma que ese edificio mejorado con esas inversiones, evidentemente, quede después de la concesión en el dominio público y dentro de la licitación se trata de cobrar un canon por el uso mensual de dicho edificio. Respecto a la propuesta dictaminada en comisión, se ha introducido alguna pequeña corrección y concretamente se ha incluido la reserva de 2 locales. Uno de los locales que vienen utilizando los vecinos de la Herrera, ya estaba reflejado en los pliegos, pues que se reserva el uso a los vecinos de la Herrera, y hay otro local que está cedido a una asociación del municipio, pues que también hemos mantenido el uso preferencial por parte de esa asociación de este local. En definitiva, los dos locales que están teniendo a día de hoy un uso por parte de vecinos y asociaciones del municipio mantendrían el mismo uso, independientemente del adjudicatario de esta licitación. Irene. Sí, en principio estamos de acuerdo con estas dos cuestiones. De hecho, en comisión preguntamos a ver si se había consultado a las personas del barrio de la Herrera y nos parece correcto que se mantenga el local para el uso de los vecinos del barrio. También entendemos razonable que la asociación que lo está usando ahora mantenga ese uso en el futuro, aunque haya una adjudicación a otra persona que lo vaya a explotar. Tenemos únicamente las dos dudas que ya planteamos en comisión y que, salvo que yo me haya despistado en el correo electrónico, no hemos recibido ningún correo informándonos y el alcalde nos dijo
en comisión que antes del Pleno nos iba a responder a esas cuestiones. De hecho, yo dije expresamente que nuestro voto era la abstención hasta que, y nos reservábamos el voto definitivo para el Pleno, hasta que se nos respondieran a esas dos cuestiones, que recuerdo eran, por un lado, si hay más usos que los que se recogen, permitidos, por supuesto, que los que se recogen en el pliego de condiciones. Y la otra cuestión, quizá más importante, cómo se iba a hacer la valoración de los criterios de adjudicación que no son evaluables de forma automática y que aparecen en el pliego de condiciones, que son, por un lado, el plan de explotación de la actividad a desarrollar y el retorno de la misma para el pueblo, y luego la memoria de las inversiones que se vayan a desarrollar. Yo, salvo que me diga otra cosa en este momento el alcalde, no he recibido ningún correo electrónico explicándonos estas cuestiones. Si se nos pueden aclarar ahora, nos gustaría para poder tomar la postura definitiva. Sí, en realidad sí que está hecho. Me explico. En el tema de los usos, ya creo que dije en la comisión que las instrucciones habían sido, las instrucciones dadas a la arquitecta municipal, que se reflejaran en los usos del pliego todos aquellos que venían recogidos en normas subsidiarias. Ni nuevo ni quitar ninguno. Es así el encargo y es así lo que se ha hecho, lo que ha hecho la arquitecta municipal. Es lo que me ha confirmado. En cuanto a la valoración, los criterios de valoración, yo tengo aquí un correo que el mismo 1 de febrero envié a Secretaría diciendo: necesito que se incluyan hoy mismo dos cosas en los pliegos de la Herrera que te remito: incluir la valoración de aspectos de igualdad como criterio de desempate en la adjudicación, mayor precisión sobre la forma en que se valorarán los puntos no evaluados por fórmula, indicar los informes de qué técnico se tendrá en cuenta y cómo lo tendrá que asumir la mesa de contratación. Pásame los cambios en otro color, por favor. Y se me pasaron el documento con los cambios en otro color y yo lo adjunté, se lo envié al administrativo de secretaría para que lo adjuntara con la documentación del Pleno. No he comprobado si en la documentación del Pleno es esta la versión que hay, con otro color en los cambios, eso no lo he comprobado, pero así es. En cualquier caso, y si hay alguna duda, sí que puedo pasar a buscar en el documento la parte que está en otro color y lo puedo leer. En el apartado 1.4, criterio de adjudicación adicional en caso de empate, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la proposición presentada por empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica profesional cumplan con medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, establecidas de conformidad con lo que prevé el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, siempre que esta proposición iguale en sus términos la más ventajosa desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación. Esto está en el punto 1.4. En cuanto al tema de los informes, desde Secretaría se incluyó mayores aclaraciones sobre la valoración de los puntos no evaluables por fórmula. En el apartado 6b, donde se habla de la apertura del sobre número 3, plan de explotación de la actividad a desarrollar y el retorno social de la misma, se ha incluido el texto: para la valoración de la documentación relativa a los criterios de adjudicación del sobre 3, la mesa de contratación solicitará los informes técnicos oportunos al agente de desarrollo local respecto al plan de explotación de la actividad y al arquitecto municipal respecto a la memoria valorada de las obras de inversión. Entendía que esta era la petición en comisión, es decir, mayores informaciones sobre los técnicos municipales que iban a realizar esos informes. Hay otro párrafo incluido que también está en otro color, que es en el caso de empate, pero bueno, básicamente se vuelve a recordar que en caso de empate se tendrán en cuenta la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por parte de los diferentes licitadores. Entonces, entiendo que con estas modificaciones se daba satisfacción tanto a la propuesta de EAJ-PNV como a la propuesta de Bildu expresada en comisión. Con ese objetivo se han propuesto esos cambios. Sí.
nosotros esperábamos una explicación más profunda realmente de cuáles iban a ser los criterios de valoración. Y es cierto que estas modificaciones están en el pliego, pero como no hemos recibido ningún correo electrónico del alcalde explicándonos ciertamente cómo se iba a realizar esta valoración, al margen de pedir un informe a los técnicos, pues esperábamos que quizá aquí pudiera profundizarse más en estas explicaciones. Si tenemos que asumir que realmente en el pliego de condiciones esta es la máxima concreción que va a haber para hacer la valoración de estos criterios que no son evaluables de forma automática, bueno, pues lo asumiremos y nuestro voto será favorable, sobre todo teniendo en cuenta que las Escuelas de la Herrera es un edificio que lleva muchos años sin actividad y que, desde luego, con la necesidad de actividad económica, de generar actividad económica que tiene el municipio de Zaya y todos sus barrios, pues nosotros lo vamos a aprobar. No obstante, si se nos pudiera aún a posteriori aclarar más si pudiera haber algún comité técnico, si únicamente va a ser una valoración técnica o va a haber también valoración política, como apuntaba el alcalde el día de la comisión y lo dejó en el aire, o bueno, cómo más concretamente se va a hacer esa valoración, pues lo agradeceríamos, la verdad. Las dos cuestiones, los dos documentos que tienen que ser sometidos a una valoración para asignar los puntos destinados a esos apartados. Uno es memoria valorada de las obras de inversión vinculadas a la explotación. Hemos considerado que esto es una memoria técnica a la que cabe una valoración técnica que debe hacer la arquitecta municipal. Y por eso lo hemos reflejado así de sencillo. Es decir, se trata de valorar unas obras de inversión y entendemos que eso es una técnica quien lo debe realizar. El plan de explotación de la actividad a desarrollar y el retorno social de la misma, hemos considerado que el agente de desarrollo local es el técnico municipal que tiene un criterio al respecto y lo más objetivo que nos parece es que ese técnico valore el plan de explotación. Bueno, por eso no hay mayores explicaciones en el sentido de que proponemos hacer una valoración puramente técnica de esos dos documentos puramente técnicos. O sea, no habrá ningún comité entre técnicos y políticos, únicamente como en la mesa de contratación hay tanto técnicos como políticos, pero en la valoración de esas inversiones y en la valoración de la actividad a desarrollar, pues en la mesa, bueno, ya sabes cómo funciona. Te quiere decir que la mesa puede asumir el informe o no puede asumir o puede poner reparos, pero en principio el inicio del trabajo será sobre el informe que hacen los técnicos. Nela. Bueno, gukasten, señora Jocodugo. Nosotras nos vamos a abstener. Valoramos positivamente la introducción del criterio de igualdad como nosotras lo pedíamos, bueno, lo habíamos colocado como un tercer criterio de desempate. Bueno, valoramos positivamente su inclusión. Entre que esté el tercero y no esté, pues nos parece muy positivo. Estamos a favor también de la utilización de todos los recursos que sean posibles para generar riqueza en el pueblo y riqueza en la comarca. Así, recogemos también en nuestro programa que vamos a impulsar la optimización de los recursos municipales que entendemos que puedan estar infravalorados. Sin embargo, nosotras optamos por otro tipo de, pues de gestiones. Desde EH Bildu se prima un tipo de gestión más directa y no lo que es una gestión indirecta a través de un arrendamiento. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también nos parece que un contrato de 10 años con 2 prórrogas de 5 cada uno es mucho tiempo como para hipotecar un bien que puede, un bien municipal. Vale, solo un apunte, y es que la duración del contrato y las prórrogas se ha establecido así tras consulta con los servicios técnicos y con intervención sobre el tiempo de amortización que es esperable que necesiten los licitadores para amortizar las obras de inversión que van a tener que realizar. En principio, bueno,
casi sea cual sea la actividad, alguna inversión de alguna obra va a ser necesario, y por la propia redacción del pliego, pues prácticamente para poder ser adjudicatario se van a tener que hacer unas inversiones en eficiencia energética, en mejorar la envolvente térmica del edificio, y esas inversiones que se hacen, si no tienen unos años para amortizar, pues es difícil. Bajo ese criterio se ha puesto el número de años. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Hurrengo bi puntuetan aldaketa txiki bat egingo dut, nik uste dut argiago izango dela denontzat, RPT aldez aurretik tratatzea eta gero aurrekontuak. Horregatik, eztabaidatuko dugu 8. puntua, 2016 ekitaldirako LZ honesteko proposamena. 8. punto, propuesta de aprobación de RPT para el ejercicio 2016. En este sentido, se había dictaminado en la comisión y se había propuesto un cambio en la RPT relativo a la modificación de la fecha de preceptividad de la plaza de secretaría. Después de hacer una última reflexión y de analizar las aportaciones de los diferentes grupos, hemos decidido no realizar este cambio. Por lo tanto, la propuesta de RPT sería, a ese respecto, el mantener la fecha de preceptividad que venía existiendo en la RPT del Ayuntamiento de Zalla. Aparte de esto, se recibió, con fecha 1 de febrero, una enmienda a la RPT por parte de Bildu. Tras consultarlo con la secretaria, nos comenta que lo más correcto sería ir votando cada una de las propuestas de esta enmienda por parte de Bildu, ya que propone varios cambios a la RPT. Entonces, partimos de una RPT análoga a la del 2015, pero con el incremento, eso sí, del 1% en los sueldos de la plantilla del ayuntamiento, y pasamos, si os parece, a votar cada una de las propuestas de cambio hechas por parte de Bildu. Nela, mesedez. Vale, eskerrik asko. Bueno, las propuestas principales que habíamos, principales, todas las que hemos hecho, han sido en la plaza número de orden 17 y número de orden 19, principalmente, cambiar la vinculación laboral de estas plazas de laboral a funcionario. Nuestra pretensión era también haber intentado cambiar la plaza número 18, pero en tanto y en cuanto haya una persona vinculada, pues habrá que esperar a que esa vinculación laboral se rompa. Es cierto pues que las dos relaciones, la relación laboral y la relación funcionarial en el empleo público son muy similares. Sin embargo, a nosotras este cambio nos parece muy importante, sobre todo después de la reforma laboral del año 2012, en el que, con independencia de la capacidad que pueda tener una administración para amortizar una plaza, si esta plaza está ocupada por una persona funcionaria, ha de esperar a que se quede vacante. Mientras que cuando la plaza está ocupada por una persona laboral, sobre todo después de esta reforma, se puede producir un ERE, se puede producir un despido. De alguna manera, pensamos que así se mejora la estabilidad del empleo público de nuestro ayuntamiento. Con respecto a los... Sí, pasamos a votar esta, digo, por explicar una a una y votarla, si te parece. Bien. Vale. Bueno, a ese respecto, aparte de lo que comenta Nela de las derivadas respecto a la naturaleza funcional o laboral de una plaza, entiendo que en las funciones, o en las funciones del trabajador-trabajadora también hay alguna pequeña diferencia entre laboral y funcionario. Teresa, nos te pido aquí ayuda. No a este nivel. En realidad, hay, digamos que la normativa en materia de función pública establece la regla general de que el personal ha de ser funcionario, y entre las excepciones a esa regla general está lo que comúnmente se conoce como personal de oficios. Pero eso no condiciona el contenido del puesto de trabajo. Lo que sí que estoy viendo es que en la RPT ambos puestos constan como vacantes. Me permito, digamos, el atrevimiento de decir que entonces la explicación no encaja, puesto que las dos plazas están vacantes. Es decir, las situaciones
en el buen sentido de la palabra, precaria de las personas que estarían ocupando Claro. o no, porque no están ocupando el puesto, no tienen un contrato laboral indefinido. Precariedad por un lado, seguridad por otro, puesto que las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado proscriben digamos, la selección de personal, es decir, la cobertura de esas plazas de forma definitiva. Es decir, que la explicación de dar más estabilidad al puesto no sería, en todo caso, predicable respecto a las personas que lo están ocupando ahora, porque ya tienen una situación de contratación laboral temporal porque constan como vacantes. Pero bueno, la respuesta es que no condiciona el hecho de que sean funcionarios laborales. Entiendo que tendrían más estabilidad las personas que ocuparan esas plazas tras una oposición. Claro. Que una vez que Eso ocupen esas es, plazas una tras una vez, oposición eso tienen es, mayor estabilidad porque eso es, por motivo de un ERE no va a ser posible eso es. relevarles de su trabajo. ¿No? Ese es el punto. Eso es, sí, sí, eso es. Vale. Bueno, pues Irene, Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de Vila. votamos esa propuesta, si os parece, Aldeko botoak. Mila esker. Había alguna más, ¿no? Sí. Sí. Habíamos propuesto también la modificación de la titulación académica que va asociada a las plazas de oficios. Bueno, sobre la valoración que hemos recibido por parte de Secretaría, no vamos a discutirla. Lo que sí podemos decir, podemos compartir o no podemos compartir el criterio, ahora no lo vamos lo que sí vamos a decir es que en este momento, bueno, pues podemos aceptar que no se produzca este cambio de titulación, pero lo podemos aceptar porque hay un proceso selectivo en marcha, porque la interpretación que nosotras hacemos del articulado de la ley de la función pública vasca, ya lo siento porque en el correo no se me ha mandado todo. Y esta mañana pues sí que he tomado algún apunte mirando el expediente. No voy a, a ver, cuando se dice que que no se necesita una titulación específica y que pueden ser titulaciones genéricas, la interpretación que nosotras hacemos de la ley de la función pública vasca es que esas titulaciones genéricas, genéricas quiero decir, licenciado, graduado, bachiller, FP sin especificar, están así definidas para la escala general, no para la escala especial. Cuando habla de escala especial, hace referencia a titulaciones. Esa es la interpretación que nosotras hacemos, que en este momento no, vamos, que no, que podemos entender que no, bueno, pues que haya una reticencia a este cambio de titulación porque hay un proceso selectivo, pero vamos a seguir trabajando en esta interpretación y una vez que se haya acabado el proceso selectivo, pensamos que se puede mejorar este campo también. ¿Te parece entonces si no votamos esa propuesta, la dejamos aparte o como quieras? Pues sí, porque veo que hay, vamos, no sé, del informe de secretaría, pienso que se podría dejar para un futuro. En estas dos plazas también habíamos hecho la modificación de los perfiles. Estaban recogidos los perfiles 1 y, bueno, pues en principio por grupo les puede corresponder el 2, que al ser sin fecha de preceptividad, pues tampoco van a afectar, van a afectar, lo que van a hacer es mejorar la capacidad que puedan tener las personas por una valoración positiva en los procesos selectivos correspondientes cuando los haya después. Vale, entiendo que la propuesta es para las plazas 17 y 18, encargado de mantenimiento y electricista, el poder cambiar el perfil lingüístico de 1 a 2. Eso es. Vale. Aldeko botoak. Mila esker. Y luego la última que habíamos propuesto era en la plaza 26, modificar el cuerpo, escala o subescala de la denominada ayudante de archivo y biblioteca.
poniendo una escala de técnico auxiliar y modificando también la titulación correspondiente, correspondiendo a un bachiller o una formación profesional de grado 2 o equivalente. En este caso entendemos que tanto la titulación se ajusta más a las funciones y tareas del puesto que se pueda realizar. Vale, en ese sentido creo que el informe que ha hecho Secretaría también es proclive a ese cambio, ¿no, Teresa? Creo recordar. Sí, de hecho, esto es un error. Ha habido un error. Eso. Sí, simplemente es un error. Vale. O sea que no cabe ni votarlo, es corregir el error. No debería. Bueno, en fin, vale. se puede. Pero... Corregimos el error, sí, es un error. corrigiendo en el sentido que ha comentado Nela. Vale. Sí. ¿Puedo tener la palabra? Bueno, en el punto anterior que se ha votado sin que se nos dé turno de palabra, decir que nosotros hemos votado a favor, obviamente se ha visto, pero explicar que estábamos inicialmente de acuerdo también con la propuesta de Bildu. Dadas las explicaciones, aquí también estamos de acuerdo con la retirada del punto y el resto, por supuesto, estábamos de acuerdo. En esta última cuestión, que ni siquiera procede la votación, también hubiéramos estado de acuerdo, nos parecía razonable. Y decir también que nos alegra enormemente la rectificación del Grupo Municipal respecto al primer punto, ¿no? La retirada de la propuesta de modificar el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad, la fecha de obligatoriedad de cumplimiento del perfil lingüístico de la plaza de secretaria. Nosotros lo hemos solicitado por escrito al Gobierno municipal de Zayabay repetidas veces. Nos alegramos en su día también cuando no se llevó a cabo el acuerdo de pleno, que también se retiró de este pleno el acuerdo, porque en un inicio se pretendía tomar un acuerdo en el pleno para modificar esta fecha de preceptividad, y ese día se nos dijo que el planteamiento era traer al pleno de hoy, al pleno de presupuestos, la modificación de la relación de puestos de trabajo con la modificación de esa fecha de preceptividad del perfil de la plaza de secretaria. Nosotros hemos argumentado por activa y por pasiva en comisiones, en plenos y por escrito hemos solicitado al Gobierno municipal de Zayabay que eso no lo hicieran, que iba en contra de todos los criterios de política lingüística, a pesar que ya sabemos que legalmente no es preceptivo, no es obligatorio el informe, pero tiene el Ayuntamiento 2 informes contrarios de la Dirección de Política Lingüística, y a nosotros nos parece que quebraba todas las normas de normalización del euskera y uso del euskera, de política lingüística y también de igualdad, porque se exige perfil y cumplimiento del perfil a otras plazas de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento, a prácticamente todas las demás, y sin embargo a una plaza con la importancia vital que tiene la plaza de secretaria para un ayuntamiento, y un ayuntamiento como este, de la envergadura ya de este, pues nos parecía, como digo, pues una quiebra de la igualdad, una falta de igualdad, que a esa plaza no se le exigiera el perfil. Es verdad que era un cambio de fecha de preceptividad y que la exigencia formalmente iba a estar 2 años después, pero también teníamos nosotros informes del Instituto Vasco de Administración Pública y del Gobierno vasco que nos dicen que, el riesgo es muy alto también de que en un momento dado algún habilitado nacional que no cumpla ni siquiera el perfil 1 se presente, saque la plaza y luego sea muy difícil que esa plaza se pueda desocupar para poder cubrirla con alguien con perfil. Alternativamente, nosotros como alternativa, lo que también hemos presentado y solicitado ya urgentemente en varias ocasiones desde hace varios meses al Gobierno municipal, es que
con un borrador de bases que nos consta porque nos remitió el alcalde el informe favorable de los servicios jurídicos de la Diputación Foral de Vizcaya, con un informe favorable y un borrador de bases que puede ser publicado en cualquier momento, sin modificar esta fecha de preceptividad del perfil, se podían sacar esas bases y cubrir la plaza de secretaria o secretario con un interino, con una persona interina que, por supuesto, va a haber, vamos, en cantidad abundante, que pueda cumplir ese criterio de perfil 4 o, en su caso, perfil 3. Esto no quita para que se pueda seguir intentando anualmente cubrir esa plaza con un habilitado nacional. Pero, mientras tanto, tenemos el ayuntamiento dotado con una secretaria o secretario con una estabilidad diariamente en el ayuntamiento, a pesar de que le agradecemos, siempre lo digo, a Teresa su esfuerzo y su trabajo, diariamente en el ayuntamiento, cumpliendo las funciones y además con un perfil del nivel que requiere la plaza de secretaria de este ayuntamiento. Desde luego, como digo, nos alegramos enormemente. Otra cosa, sinceramente, creemos que no hubiera sido para nada acertado. ¿Qué es lo que sí lamentamos en este momento? Lo que sí lamentamos son los meses perdidos. Hemos perdido, pues bueno, aproximadamente 5 o 6 meses desde que se inicia esta legislatura. La secretaria anterior dimite, creo que sería esa la palabra correcta para lo que ocurrió, presenta su dimisión o, bueno, se va. Creo recordar pocas semanas después de las elecciones, no sé si 1 o 2 semanas después, y desde ese momento hasta hoy no hemos tenido un secretario o secretaria estable en este ayuntamiento. Hemos pasado por diferentes fases, pero no hemos tenido un secretario o secretaria estable. Creo que esto se podía haber evitado si esas bases, en el momento en que tienen el informe favorable de Diputación Foral de Vizcaya, que se hace ya varios meses, se hubieran sacado urgentemente, se hubieran publicado y quizá hoy o en breve hubiéramos tenido un secretario o secretaria. ¿Qué esperamos? Que se haga urgentemente. Nada más. Gracias. Bueno, gobernu talde honek euskara erabili eta bultzatu egiten du, eta gainera nire iritsiz lehen udal honetan egiten ezen moduan. Nire ustez nabaria da Saiabairen presentziarekin areagotu egin dela euskararen presentzia osoko bilkuratan, udaletzean, langileekin eta orokorrean herrian. Harro sentitzen naz, Zaiako lehen alkate euskalduna naizelako eta nire gobernu taldeak ere bultzatu eta lan egiten du euskararen alde. Garrantzi handia du udalaren langileek euskara menperatzea, euskara erabiltzea, formakuntza izatea, euren lana gure hizkuntzan egiteko, baina garrantzi handia du bai, idazkariaren plaza, eta legeak esaten duen moduan, habilitatua izatea. 30 urtetan ez dugu izan idazkari habilitatua. 30 urte galdu egin dira, aukera asko galdu egin dira, eta auskalo zergatik, lehengo gobernu taldeari ez zaio interesatu idazkari habilitatu bat izatea. Ez zaio interesatu ze preseski ez du eskatu urtero diputazioak eskatzen duenean plaza hori konkurtsoan ateratzeko, preseski Zaiako udalak ezetza eman du, ukatu egin du aukera hori, beraz, ukatu egin digu Zaiako herritarrei idazkari habilitatua izatea. 30 urte denbora asko da. Eta horregatik, 6 hilabete galdu egin direla esaten danean, benetan ezin naz ados egon. 6 hilabetetan gauza asko egin dugu, 6 hilabetetan lan egin du udal honek, eta idazkaria izan dugu, galdu egin dela
denbora 6 hilabetetan da nolabait esatea Teresak ez du lanik egin eta gauzak ez direla aurrera atera. Azken 6 hilabetetan idazkari esan dugu, ez denbora osoan, baina gauzak aurrera joan dira, aurrekontuak aprobatzen ari dira eta osoko bilkurak egin dira, ordenantzak aprobatu dira, gure lana egiten ari gara, eta holako diskurtso bat entzunta gero nik bai gogoratu behar dudala, hori, ez azkenengo hilabeteak, baizik eta azkenengo 30 urtetan habilitatua ez dugu izan zaian, eta hori izan da EAJaren gobernu taldearen interesa ilunagatik. Ez daukagu gehiagorik esateko, dena esan da dago, argi eta garbi dago dena. Eskerrik asko. Uste dute EH Bilduren enmiendak banan bozkatu ondoren, RPT osoa bozkatu beharko dugula, ezta? Beraz, aldeko botoak, mila esker. 2016 ekitaldirako aurrekontuak onesteko proposamena. Propuesta de aprobación de presupuestos para el ejercicio 2016. Hace tiempo que oímos hablar de la repercusión, de la recuperación tras la crisis económica, pero la realidad diaria es tozuda y lo que experimentamos no se corresponde con ese discurso. Las tasas de paro siguen siendo muy preocupantes en nuestro municipio, 816 parados, 18,9% en diciembre de 2015. Y muchas familias llevan demasiado tiempo sin tener un sueldo estable. Tampoco ha cambiado significativamente la economía municipal. No se ha cumplido la previsión de la Diputación Foral en cuanto a la recaudación en 2015. Y Zaya tiene que devolver 320.675 euros en 2016 debido a este desfase. Los otrora abultados ingresos municipales por impuestos sobre nuevas urbanizaciones son insignificantes ahora. Se recortan o desaparecen subvenciones de otras instituciones como la Agenda Local 21 de Diputación Foral. Ante esta tesitura, la prioridad municipal es limitarse a realizar las inversiones que se consideren más necesarias, apuntalar la cantidad de los servicios que se ofrecen, mejorando en aquellos en los que haya margen e intentar recaudar mejor para lograr estos objetivos, pero sin aumentar la presión fiscal a las familias. En cuanto a los ingresos, un año más hemos congelado los impuestos y las tasas. No es una situación que pueda perpetuarse porque los impuestos son necesarios para prestar servicios públicos, pero hemos entendido necesaria la medida para aliviar las maltrechas economías de nuestros vecinos y vecinas. En virtud del acuerdo firmado con CESPA el año pasado, se consiguen los ingresos adicionales previstos de 90.000 euros por uso de caminos municipales por parte de los camiones que van al vertedero. Además, también habrá ingresos adicionales en concepto de impuesto ICIO por la construcción de la depuradora para tratar los lixiviados. Finalmente, hay que señalar que los ingresos provenientes de Diputación se verán disminuidos en 320.000 euros para poder saldar la deuda contraída al registrar la entidad foral una menor recaudación de la esperada en 2015. Así todo, el ingreso proveniente de deuda al Cucha sigue siendo el mayor del ayuntamiento, casi un 60%. En cuanto a los gastos, se lleva la palma el apartado de ciudadanía. Prácticamente la mitad del presupuesto se gasta en el área de ciudadanía. Sigue siendo el área que acumula mayor esfuerzo y en este sentido se han presupuestado nuevas acciones relacionadas con los servicios sociales, como son el tupper solidario para repartir comida diariamente a 13 familias en situación de necesidad, como las ayudas a familias, una partida de 29.000 euros que permitirá tomar varias medidas para reforzar la economía de las familias que más lo necesiten. Entre estas medidas se complementarán las ayudas de emergencia social sustentadas por el Gobierno vasco. En cuanto a los servicios que ya se venían prestando y se mantienen, se ha aumentado el esfuerzo económico en la transferencia a la residencia municipal Zayako Eguzki, que soportamos con una cantidad de 457.889 euros. Este año se sigue aumentando esta aportación económica a la residencia, lo cual se traduce en un incremento de un 240% respecto a lo que se aportaba en 2010. Hay una ayuda que no existía antes en compra de material escolar. Hay un incremento de la partida destinada a igualdad para abordar la redacción del nuevo plan de igualdad y plantear nuevas acciones de las que se venían realizando. Asimismo, se incrementa la subvención a las asociaciones que trabajan por la igualdad en el pueblo. El ayuntamiento, dada la situación del municipio, debe realizar un esfuerzo en el área de promoción económica y creación de empleo.
siempre teniendo en cuenta que las administraciones competentes y con financiación y recursos propios para estas áreas son Gobierno vasco y Diputación, por lo que las acciones municipales deben cumplir dos máximas: complementar las puestas en juego por estas administraciones y no abandonar en este esfuerzo las competencias que no son propias y nadie más va a cubrir. Con estos criterios se han diseñado las siguientes partidas. Promoción de empleo, 100.000 euros. Mantenemos la cantidad del año pasado, pero cambiamos la orientación. Lanbide nos ha aconsejado complementar su programa de empleo con aportaciones municipales, en lugar de crear nuevos programas que nos advierte superan las competencias municipales. Bonodenda. Mantenemos esta ayuda que cumple la triple funcionalidad de promocionar el consumo en el pueblo, ayudar a las familias en algunas compras y aliviar la situación del comercio, que hoy en día es el sector que más zallarras emplea. Enkarterri Fest 2016. Vamos a por la tercera edición de un festival que sirve para promover el sector primario y la hostelería local. Registro de la cebolla morada y cursos hortícolas. El nombre del producto más emblemático de Zalla no ha sido nunca registrado y entendemos que esta acción ayudará a su promoción. Contratos de prácticas y becas. Con una partida de 57.300 euros, jóvenes del pueblo podrán completar su periodo de formación e iniciar su andadura profesional en el ayuntamiento. Promoción a la cultura emprendedora. En los últimos años se viene dando cobertura a este programa, que significa sembrar para que más personas den el paso de crear su propia empresa. Ayudas de transporte para el reciclaje laboral. Uno de los hándicaps de las personas que quieren acceder a formación para tener más opciones en el mercado laboral es que en muchas ocasiones tienen que desplazarse. Pretendemos minorar este coste adicional con esta partida. Seguimos por la senda iniciada en la anterior legislatura de la modernización de la organización y se soporta presupuestariamente. Arangune. Tras la inversión en el edificio es necesario soportar con personal los servicios a prestar en esta infraestructura. Proyecto de gestión de expedientes. Tras redactar el manual de procedimientos y el SAC, la mejora y simplificación de la gestión de expedientes es el siguiente objetivo que nos hemos marcado. Plan de legislatura. El cronograma de los proyectos más importantes a desarrollar en la legislatura se hará público este año y guiará los siguientes ejercicios. Portal de transparencia. La creación del portal de transparencia ha sido un hito que debe tener continuidad en el mantenimiento del mismo con información actualizada. Bolsa de trabajo administrativo. Este perfil es muy necesario en el ayuntamiento y la cubrición de bajas y vacantes del mismo se realizará con una bolsa que asegure el acceso en igualdad de condiciones y con la transparencia que se debe. Perdón. Esta bolsa significará continuar por el camino abierto en la creación de bolsas de trabajo de auxiliar de enfermería y de limpiador, camarero, planchador para la residencia y de arquitecto, electricista, jefe de mantenimiento y albañil para el ayuntamiento. Mientras continúa la prohibición legal de realizar ofertas públicas de empleo o contrataciones directas por parte del ayuntamiento, avanzaremos todo lo posible en este campo con las bolsas de trabajo y nuevas licitaciones públicas en aquellos servicios cuyo coste pueda reducirse. La conservación y disfrute ordenada de nuestro medio ambiente sigue estando en la agenda. Entre las acciones destacadas, la puesta en valor de Burumburu y La Mella, mejoras en la señalética y acciones para facilitar la interpretación de estos entornos, guía didáctica y visitas guiadas al Castro, plan de paisaje de la calzada real del Cadagua, para establecer acciones que protejan las características más propias de nuestro entorno, retirada de amianto de terrenos e instalaciones municipales, eliminación de especies invasoras. En el capítulo de inversiones no puede ser muy abultado de partida debido al retroceso de nuestra mayor fuente de ingresos, los provenientes de Diputación. Así todos se realizarán algunas muy importantes. Gestión de suelos para obras hidráulicas, 730.000 euros. Esta cantidad se incorporará a los presupuestos 2016 proveniente de la partida no consumida en 2015. La buena noticia del inicio de las obras a finales de 2016 permitirá terminar con este dinero la gestión de los suelos en la primera mitad del año. Arreglo de las redes de abastecimiento y saneamiento de Ocharan, 340.000 euros. Esta actuación, coordinada con el proyecto de construcción de aceras en Ocharan, se realizará también incorporando a los presupuestos de 2016 la partida no agotada en 2015. Peatonalización parcial de Luis S. Una Zalla más amable para peatones y bicis redunda también en mayores opciones para comercio y hostelería, como ha demostrado la actuación en la calle Hermanos Maristas. Construcción de skatepark. Es una infraestructura largamente reclamada por los jóvenes que precisan de opciones de ocio saludable en el pueblo. Limpieza de locales para acceder a Bidaideac. El proyecto de Centro para la Autonomía Personal de Enkarterri tiene el total apoyo del Ayuntamiento, que habilita una partida para adecuar los locales que cederemos. Un pueblo con población joven como el nuestro debe cuidar especialmente las áreas de infancia y euskera. En euskera, 30.560 euros es una partida que se aumenta para cubrir la financiación de un grupo más para la Bertxoeskola, el aumento del dinero para el programa Berbalagun y los 10.000 euros para ayudar en el estudio del euskera en cualquier centro oficial. Bidelaguna infantil, 4.000 euros para el programa de apoyo escolar fuera del horario lectivo. Actividades educativas, 5.000 euros con nuevas actividades que podrán financiarse. Con el firme propósito de sustentar el tejido asociativo del pueblo,
volvemos a incrementar un 5% las subvenciones a todas las asociaciones del municipio, lo que suma un incremento acumulado de un 25% desde 2011. En cuanto a las transferencias a organizaciones comarcales supramunicipales, Mancomunidad, Bearguincha, Encartur, Encarterrialde, que suman una importante cantidad del presupuesto, 2016 servirá para racionalizar la aportación de Zalla a estos entes. Como conclusión, el proyecto de presupuestos debe dar respuesta a lo que necesita Zalla hoy en día, pero debe tener en cuenta las limitaciones que, comparando con otras épocas, otras instituciones nos imponen en el actual contexto económico. Irene. Sí, es que ricasco. Bueno, en primer lugar, me gustaría, si es posible, saber cómo se va a realizar el trámite de aprobación de los presupuestos. Es decir, si vamos a poder hacer una votación separada de las enmiendas y una discusión separada de las enmiendas que han presentado los grupos, como se hace en otras administraciones y se ha hecho también en otros ayuntamientos, porque nos gustaría que fuese así. Y si luego va a haber un turno para ya la aprobación definitiva del presupuesto después de haber explicado, debatido y votado las enmiendas, y podemos hacer un turno final de, bueno, pues de votación y de explicación o debate en el propio presupuesto. Pues en principio los presupuestos en los 4 años anteriores se han aprobado dando turno a cada uno de los portavoces para que explique lo que tenga menester explicar. Evidentemente, antes de esta sesión plenaria hay unas comisiones informativas donde cada grupo expresa sus dudas, se dan las explicaciones y hace sus propuestas. Y las enmiendas y propuestas que se han ido realizando se han ido contestando. Es decir, yo no tenía pensado cambiar el esquema que habitualmente venimos realizando, lo cual no es óbice para reiterar, como ya dije en la comisión informativa, que sí me parece que es mejorable todo este proceso de los presupuestos y que sí me parece que es pertinente el incluir en el ROM un proceso claro que establezca en qué plazos y de qué forma se da la información, se hacen las enmiendas, se votan y se dictaminan en comisión y también en pleno. Yo creo que todo eso es bueno que se ordene y nuestra intención es ordenarlo en el ROM para que el año que viene, desde el inicio del proceso, todos tengamos claro todas esas fases. Pero en lo que respecta a este año, desde luego el planteamiento es como se ha hecho en años anteriores. Aparte de todo el debate que ha habido y de las propuestas que ha habido por escrito y las respuestas que se han dado, que cada uno manifieste lo que crea oportuno y pasar a votar los presupuestos. La modificación en el ROM, por supuesto que nos parece oportuna y estamos totalmente de acuerdo, tan de acuerdo que lo hemos solicitado por escrito ya al ayuntamiento, como sabe el alcalde, que se haga así, porque precisamente hemos visto bastantes carencias en todo el desarrollo del procedimiento, ¿no?, previo al pleno de hoy. No obstante, nosotros creemos que en pro de la transparencia, en pro también de dar la importancia que se merece a unos presupuestos de todo el municipio de Zalla para un año completo, nosotros como Grupo Nacionalistas Vascos hemos hecho una presentación de enmiendas y creemos que se deben votar separadamente las enmiendas en el Pleno. Solicitamos que sea así. Las enmiendas ya se han presentado, se han respondido y ha habido un debate en creo que 2 o 3 comisiones informativas, que por mor de la transparencia, además, este debate ha sido abierto, ha sido transmitido en directo, se puede consultar en cualquier momento y vuelvo a repetir, lo que está previsto es que se haga el mismo tratamiento, procedimiento que se viene haciendo en los 4 últimos años, que además creo que es el que se venía haciendo los 30 años anteriores, porque ese tratamiento de los presupuestos yo he aprendido a hacerlo así, pues porque la anterior secretaria me dijo que se hacía así. Entonces, vuelvo a repetir que lo que está previsto es que cada uno, en el uso de su palabra, diga lo que estime oportuno y que votemos los presupuestos. Se niega la posibilidad de votar las enmiendas separadamente, como se hace en otras administraciones y en otros ayuntamientos, independientemente de cómo se haya hecho en años anteriores en este ayuntamiento. Nosotros lo que solicitamos es eso, queremos que se voten separadamente las enmiendas una por una. No voy a repetirme. No voy a repetirme. Ya me he expresado lo que tenía que expresar. ¿Has terminado con el uso de tu palabra?
Enela. Sí, creo que Irene, si no sé, si He no... terminado con la cuestión de orden. Bien. No sé si aquí acaba mi turno o puedo... Puedes hablar las veces que quieras. Estoy en el turno de defensa, entonces, en este momento, o sea, no hay más explicaciones respecto a cómo, es que no solo es lo que he preguntado, el si se van a votar separadamente o no las enmiendas, es que he preguntado a ver cómo van a ser los turnos, no hay más explicaciones. No voy a volver a repetir lo que ya he dicho, creo que ha sido claro. Entonces, pregunto, yo ahora tengo el turno de defensa de los presupuestos en general y Nela tiene el suyo, el alcalde dirá lo que estime oportuno y después se vota una vez. Que es lo que venimos haciendo, como vuelvo a decir, los 4 últimos años y los 30 anteriores. El que esto se pueda mejorar, ya he dicho que se podrá mejorar, que lo reflejaremos en el ROM y pondremos unas reglas claras que se sigan en la tramitación de presupuestos de 2017. Ahora creo que lo que procede es hacerlo pues como lo hemos hecho habitualmente. Pues lamentamos la pérdida de la oportunidad de mejorar también en el pleno de hoy, porque al margen de que se pueda mejorar a futuro en el pleno, en la expresión o en la recogida de artículos que se haga en el ROM, lamentamos mucho que en el pleno de hoy no se pueda mejorar después de la propuesta que hemos hecho. Y voy directamente a defender todas mis enmiendas y a hacer pues un análisis general de los presupuestos y la explicación del voto que tendremos ante ellos. La verdad es que estábamos tristes. Estábamos tristes porque las cosas no se pueden hacer peor. Y se lo digo muy sinceramente, pero es que después de lo de hoy estamos todavía más tristes. No se pueden hacer peor. La falta de voluntad para hacer las cosas con consenso y con buen gobierno, desde luego, ha sido absoluta. Estos tenemos que decir que son los presupuestos del no. Zaya Bay ha dicho no a mejorar el empleo y la igualdad en Zaya. Zaya Bay ha dicho no a mejorar la situación de las familias con problemas y sobre todo de los niños y niñas del pueblo. Zaya Bay ha dicho no a apoyar nuestros comerciantes y hosteleros. Zaya Bay ha dicho no a generar actividad económica en Zaya. Zaya Bay ha dicho no a realizar actividades para nuestros mayores y jubilados. Zaya Bay ha dicho no a facilitar un aula grupal para nuestros jóvenes y adolescentes. Zaya Bay ha dicho no a la participación, ha dicho no al diálogo y al consenso. Zaya Bay ha dicho no a Zaya. Zaya Bay se está convirtiendo en Zaya es. Nosotros hemos presentado una serie de propuestas, una serie de enmiendas que hemos entendido que mejoraban el presupuesto. Se nos dieron unos escasos días de plazo para presentarlas después de que pedimos que se nos hiciera se nos presentase un calendario del procedimiento. Brevemente se nos presentó un calendario en el que se nos daban unos días de plazo para presentar las enmiendas, que coincidieron además con los días de Navidad, y luego se planteó una comisión para el día 29. Nosotros presentamos las enmiendas en plazo, presentamos las enmiendas el día 27, que era el último día, y la comisión estaba prevista para el día 29. Presentamos enmiendas, presentamos propuestas en el área de empleo. El objetivo de esta propuesta era fortalecer el área de empleo. También el área de igualdad, porque la primera propuesta era una reorientación de las prácticas profesionales que se hacen en el ayuntamiento para reforzar precisamente esas áreas de empleo e igualdad, que son prioritarias en el municipio y necesitan más dedicación. Prácticas profesionales para esas áreas que lo necesitan y mucho, no para el área de obras, que ya tiene bastante personal, como se venía haciendo hasta ahora. Bueno, pues se ha dicho que no. En abril, justo antes de las elecciones, casualmente,
se realizó la mesa de empleo. En esta mesa se plantearon una serie de objetivos y se llegaron a una serie de conclusiones. Bueno, pues nosotros también, desde AJPNV, hemos propuesto que se lleven adelante esas conclusiones de la mesa de empleo. Y para ello hemos pedido aumentar la partida presupuestaria en 65.000 euros. Se nos ha dicho que no. No hay en el presupuesto una dotación ni medios para realizar los objetivos de la mesa de empleo, cuando Zalla es uno de los municipios de Euskadi con más paro. El ayuntamiento es la institución más cercana al pueblo y se debe comprometer mucho más desde nuestro punto de vista. Otras instituciones, por supuesto, también, pero ahora estamos hablando del presupuesto del ayuntamiento de Zalla. Además, la coordinación de esa mesa cuesta un dinero al ayuntamiento. ¿Qué gestión es esa que gasta un dinero en poner en marcha una mesa justo antes de las elecciones que luego parece que no sirve para nada? Nosotros queremos que el ayuntamiento priorice y sea proactivo en generar empleo y actividad económica en Zalla, que no sea una mera oficina para tramitar subvenciones, que se ponga una estructura y medios desde el ayuntamiento para trabajar con una planificación a corto, medio y largo plazo. A uno de los primeros problemas de Zalla no se le puede dar un escaso 1% del presupuesto. En el área de igualdad también hemos hecho propuestas. Hemos pedido que se incremente la partida 12.000 euros para fortalecer las campañas de igualdad y para elaborar el nuevo plan de igualdad de Zalla, que es urgente, el anterior está prorrogado. Se nos ha denegado. Se dice que se tiene suficiente dinero entre lo presupuestado para todo, pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo? El dinero es el mismo que hasta ahora. Y ese dinero hasta ahora se dedicaba a las acciones de igualdad en colaboración con las asociaciones. ¿Se pretenden eliminar esas acciones? La igualdad creemos que es un área importante. Es más, creemos que debería estar impulsada directamente por el propio alcalde. Hay que tomarla mucho más en serio en este ayuntamiento. Las cosas, desde luego, no se pueden hacer sin dotación económica. Tenemos propuestas en el área de urbanismo y bienestar social. El objetivo de esta propuesta es la creación de plazas de aparcamiento especiales para personas que, no disponiendo de la tarjeta de minusválido, presentan problemas de movilidad, ya sea por enfermedad, por edad o por cualquier otra circunstancia, como existen en otros municipios, al lado de los puntos más estratégicos, como son el ambulatorio, la residencia de ancianos, la estación del tren, el centro de rehabilitación, etcétera. Hemos pedido que se incremente la partida escasamente con 5.000 euros. Tampoco es una cosa excesivamente cara. Bueno, pues se nos ha dicho que no. Se dice que no a facilitar un poco las cosas a las personas con dificultades. Las propuestas que hemos hecho son de los vecinos y vecinas de Zalla, que hemos recogido, y se dice que no. Se dice que no hay normativa. Bueno, pues que se haga. Y que no hay espacio. Creemos que es una excusa que se busque o que se utilicen las plazas ya creadas. Hemos hecho propuestas en el área de cultura. Hemos propuesto habilitar una sala de trabajo grupal en Mimetis y otra en Aranguren. El objetivo de esta propuesta es facilitar espacios donde los jóvenes y adolescentes tengan posibilidad de realizar trabajos y proyectos en grupo, no un aula de estudio como las que ya existen. Nuestra propuesta es habilitar alguna de las salas existentes con mesas grandes, sillas, un cañón, varios ordenadores, etcétera. Y para ello hemos propuesto que se dote con 18.000 euros esta partida o que se incremente otra de las que están para las áreas para la biblioteca o para donde haya presupuesto para aulas de estudio. Otra vez se nos ha dicho que no, pero se le niega a los jóvenes y a los adolescentes de Zalla. Zalla sabe muy bien que esta es una buena propuesta, sabe que en otros municipios existe y además es la dinámica de trabajo a futuro y lo niega. Hemos hecho propuestas en el área de bienestar social para la tercera edad. El objetivo de esta propuesta es ofrecer un programa anual
de actividades culturales y de ocio para nuestros mayores, haciendo, por supuesto, uso de los locales existentes. Para ello, solicitamos una partida presupuestaria de 20.000 euros y que se decidan las acciones consultando a las asociaciones de mayores. Eso nos parece perfecto. Está bien que se dé ayuda a las asociaciones, nos parece bien. Es más, creemos que se deberían incrementar. Y el Consejo Ciudadano de la Tercera Edad también, y que se le dote económicamente. Nuestros representantes en la Comisión de Ciudadanía hicieron esa propuesta. Hicieron la propuesta de que se crease un grupo de trabajo del pueblo el día de la declaración institucional de las personas mayores, el día de la aprobación de esa declaración institucional. Pero no es suficiente. En Zalla, el 20% de la población aproximadamente son personas mayores o jubiladas y merecen una atención especial y una implicación real del ayuntamiento. Y otra vez se ha dicho que no. Y se dice que no a las personas mayores de Zalla. En el urbanismo hemos propuesto un proyecto concreto. Hemos centrado los esfuerzos en ese proyecto concreto. La unión de la carretera de la Mella, en la Herrera, con la carretera general es una zona sin buena visión para peatones y vehículos. Es un punto peligroso para los vecinos de la zona y los usuarios del restaurante también. Urge el arreglo para hacerla más segura, más amable, más funcional y eliminar así la peligrosidad actual. También es urgente colocar puntos de luz en la carretera de la Mella, sobre todo desde la parada del autobús. Para ello hemos solicitado que se consignen 15.000 euros y así que se le dé prioridad a esta obra por la peligrosidad. Y con mucha más razón ahora que acabamos de aprobar el pliego de condiciones para adjudicar las escuelas de la Herrera. Si allí hubiese una actividad, todavía la peligrosidad sería mucho mayor. Zalla Bai no se compromete, no acepta esta propuesta. Dice que no a la Herrera y no a los vecinos y vecinas que merecen la atención del ayuntamiento. Hemos pedido también zona wifi en todos los barrios, en puntos estratégicos al menos de todos los barrios. Esa ha sido nuestra petición. Cada día se pide más a los ciudadanos que utilicen el portal del ayuntamiento, que hagan sus gestiones online, que resuelvan sus dudas por correo electrónico, pero debemos darles soluciones. Es por ello que creemos urgente habilitar puntos wifi de acceso público en Aranguren, en Sollano, en Ocharan y ahora entendemos que cuando se adjudiquen las escuelas de la Herrera también allí lo habrá. Se nos dice que se pretende extenderlo a todo el municipio. Nos parece muy bien, nos parece perfecto, pero mientras tanto que llegue a todos los barrios y creemos que es urgente. Bueno, pues esto también se rechaza. Otra vez se dice que no. Hemos propuesto un plan estratégico para apoyar y fortalecer el comercio y la hostelería de Zalla. El objetivo es contribuir desde el ayuntamiento a revitalizarlo y a fortalecerlo. Actualmente en nuestro municipio el sector comercial y hostelero forman parte muy importante de la economía local. Ha dicho el alcalde en un anterior punto que es el que alberga el mayor número de puestos de trabajo en el municipio. Pero la crisis y el desempleo han incidido negativamente en su desarrollo. Hemos propuesto destinar una partida de 20.000 euros para elaborar un plan estratégico del comercio y la hostelería de Zalla, por supuesto contando para ello con el colectivo del sector comercial, y que el ayuntamiento haga una apuesta firme y que se comprometa a desarrollar acciones a corto y medio plazo. La respuesta, otra vez, que no. Que ya tenemos un plan especial que está sin terminar. Claro que está sin terminar. Se ha incumplido. Ahí se recoge la obligación de hacer un plan estratégico del comercio de Zalla desde el 2013 hasta el 2015. Y estamos en el 2016 y está sin hacer. Zalla Bai no lo quiere presupuestar y, por supuesto, no lo quiere hacer. Tenemos un sector comercial y hostelero en Zalla con una calidad de lujo,
que mantiene con su esfuerzo privado la economía local. Y Zalla Bay rechaza apoyarlo e impulsarlo en estos momentos de crisis con la tasa de paro que tenemos en este municipio. Hemos hecho propuestas para promocionar los activos culturales, naturales y medioambientales del municipio, con el objetivo de atraer visitantes y generar consumo y actividad económica en el pueblo. Hemos propuesto desarrollar y promocionar nuestros activos culturales, naturales y medioambientales que están ahí. Por ejemplo, diseño, señalización y divulgación también, rutas de patrimonio histórico-cultural, de rutas circulares de montaña para hacer trekking y mountain bike, rutas para la observación de la fauna y la flora. Todo ello, por supuesto, ligado a una oferta hostelera y gastronómica en nuestro pueblo. Hemos propuesto destinar en los presupuestos del 2016 15.000 euros. La respuesta ha sido no. Está claro que el Ayuntamiento de Zalla Bay no quiere poner los medios para impulsar la actividad económica en este municipio. Hemos dado muchas ideas. Acción social, también aquí hemos hecho propuestas. Quizá esta sea la más importante por la repercusión en nuestros vecinos y vecinas. En Zalla la tasa de paro es una de las más elevadas de Vizcaya. Y muchas familias se encuentran con dificultades graves y reales. Y desde luego los que más sufren esta situación son los niños y niñas. Contamos con varias organizaciones sociales en el municipio, afortunadamente, como Cruz Roja, que podrían coordinar, Cáritas también, y otros grupos, Banco de Alimentos, se podría hablar con ellos y seguramente estarían dispuestos a coordinar acciones financiadas, eso sí, por el ayuntamiento, para apoyar a estas familias y los niños y niñas del pueblo. Hemos propuesto destinar 25.000 euros para realizar acciones concretas, eso sí, a lo largo del año. Zalla Bay ha dicho que no, que ya hay suficiente en el presupuesto. ¿Que hay suficiente? Ni siquiera la ayuda de libros de texto para los niños del pueblo ha llegado este año para toda la demanda. Que, por cierto, desde PNV, en la Comisión de Ciudadanía, mis compañeros han pedido que se complete y que se cubra toda la demanda, la del 2015, y se presupueste bien en el 2016 para que no nos volvamos a encontrar con el mismo problema. Es muy grave esta falta de dotación económica en un municipio como Zalla, donde el principal problema es el paro, y con un presupuesto de casi más de 9 millones de euros. Hemos propuesto un parque de ejercicio para entrenamiento de personas mayores. Hemos planteado destinar una partida de 15.000 euros para la instalación de un parque de ejercicios al aire libre en Mimetis, porque en Aranguren ya hay uno. Es una petición de las personas mayores de nuestro municipio, que apuestan además por un envejecimiento activo y saludable. Nos parece bien que se acuerde con ese futuro Consejo de Mayores del municipio, por supuesto que sí, pero que se dote la partida, que no se pongan excusas. Pero Zalla Bay ha dicho que no a los vecinos y vecinas. Vuelvo a decir, actualmente en Zalla casi el 20% de la población es mayor de 65 años y no se les tiene en cuenta en el ayuntamiento como se debería. Hemos propuesto también una cuestión muy concreta también por la urgencia y por la necesidad que requiere, y también porque es una propuesta de los vecinos. Estudiar, hacer un proyecto para evitar los vertidos de aguas fecales en el regato de Consuelo Robledo en Aranguren. Hemos propuesto que se destine una partida de 30.000 euros para realizar este proyecto que solucione definitivamente los problemas de este regato en Aranguren, en el centro de Aranguren. Es urgente y prioritario dar una solución ya a estos vertidos. Lo están demandando los vecinos y vecinas desde hace tiempo y no se puede parchear, no se puede alargar más. Está en el centro de Aranguren y hay mucha población alrededor.
pero otra vez se dice que no. Y se dice que no al pueblo de Aranguren. Nos dicen que están valorando la necesidad de hacer este proyecto o no, que hay dotación presupuestaria en las partidas habituales para este tipo de obras, pero es que nosotros creemos que es urgente, pero Zaya Bay y el alcalde, desde nuestro punto de vista, no les importa. Lo piden los vecinos y vecinas, pero a Zaya Bay y al alcalde no les importa. Queremos que se dejen de excusas y que presupuesten el dinero. Y si hay otras partidas generales, pues que se dediquen a otras cosas. Hemos pedido también la reactivación del Longar. Hemos pedido que se presupuesten 20.000 euros para poner en marcha el Longar ya. Otra cosa que también es urgente. Es una estructura, propiedad del ayuntamiento, que en toda la legislatura pasada Zaya Bay no ha sido capaz de activar, con la necesidad que tiene Zaya de generar actividad económica y empleo en el municipio. Nuevamente dicen que no. No incluyen esta propuesta en el presupuesto. El ayuntamiento tiene que ser gestor y generar proyectos en beneficio del pueblo. Pero sinceramente creemos que este ayuntamiento no es gestor, es solo gastador. Y lo que es peor, sin establecer prioridades claras. Ya vale de excusas y de balones fuera. Que se presupueste ya. Antes de continuar, sí me gustaría preguntar, porque no me ha quedado claro en el punto anterior, si va a haber un segundo turno o aquí termina toda nuestra intervención, se procede a la votación y se acaba el debate. Pues mi idea, desde luego, es que cada uno tenga su uso de la palabra y pasemos a votar, sí. Puedes decir todo lo que quieras. ¿No se va a establecer un segundo turno? No creo que sea necesario, pero puedes decir todo lo que quieras. No te reserves nada. Sí, pero me gustaría saber si va a haber un segundo turno. No hay previsto un segundo turno, porque como puedes decir todo lo que quieras, no hay previsto un segundo turno. Correcto. Pues sí me gustaría hacer una pregunta, si es posible, y el procedimiento del debate de hoy me lo permite. ¿Puedo lanzar una pregunta al equipo de gobierno para que me sea contestada en este momento con un sí o un no? Es suficiente. Puedes decir lo que quieras, Irene. Bien, me gustaría, después de la explicación que hemos dado de las enmiendas, saber si todavía estamos, creo, con la oportunidad de que se nos acepte alguna enmienda y de que se pueda incorporar alguna de estas enmiendas al presupuesto. Me gustaría saber si, después de nuestras explicaciones, ha podido haber alguna reflexión en el grupo municipal de Zaya Bay que gobierna y acepta al menos alguna de las enmiendas que hemos propuesto, que desde luego se nos han contestado rechazándolas todas, pero quiero que como estamos en este momento in situ en el Pleno y creo que existe esa posibilidad, por lo menos en otras administraciones y en otros parlamentos así ocurre, quiero saber si habría alguna posibilidad y se nos aceptaría alguna de las enmiendas. Yo te vuelvo a pedir que digas todo lo que tengas que decir y luego pasaremos a votar. ¿No me puede responder el alcalde si se nos aceptaría alguna o no? Yo simplemente voy a explicar el sentido de mi voto y voy a ceder la palabra a Nela y votaremos, sin más. Entonces, prefiero que termines. Sí, pero me gustaría saber en este momento, por una cuestión de orden, si se nos va a aceptar alguna o no. Lo contestaré en mi turno de palabra, pero que prefiero que termines. Vale. Tampoco entendemos esta actitud. Creo que no cuesta nada decir si se ha reflexionado y se ha admitido en el último momento alguna de las enmiendas o si, por el contrario, se sigue en la postura del no y no se va a admitir ninguna. Si
así fuera, si se sigue en la postura del no y no se va a admitir ninguna, como por lo visto no puedo saberlo antes de terminar mi intervención y se me exige que haga la totalidad de mi intervención sin tener esa información encima de la mesa, lo que tengo en este momento encima de la mesa es un no, por escrito, que es la respuesta del alcalde a todas nuestras enmiendas. Por lo tanto, voy a hacer una conclusión y voy a revelar cuál va a ser nuestro voto al presupuesto en ese caso. Otra cosa sería si alguna de las enmiendas se valora o si la actitud cambia. Como conclusión a todo lo que he dicho, debemos decir, primero, que el procedimiento y el trámite presupuestario para presentar estos presupuestos hoy aquí en este pleno, para debatirlos y votarlos, ha sido sinceramente un desastre. Ha sido un rodillo, está siendo un rodillo. Es un presupuesto que se va a aprobar tarde, en febrero, cuando este ayuntamiento tiene una mayoría absoluta. No se ha querido dialogar ni consensuar con el resto de grupos políticos. No se ha permitido la participación del resto de grupos políticos. El alcalde pide tiempo a la oposición y cancela la comisión del día 29 de diciembre con la excusa ese día de estudiar las enmiendas. Se lo damos, lo recuerdo muy bien. Y le pedimos que nos trate igual, también lo recuerdo muy bien. Le dijimos, cuando se hagan convocatorias de comisiones y plenos, que la oposición tenga que revisar la documentación, no se den 2 días, déjese más tiempo, porque todos tenemos derecho a tiempo para estudiar las cosas y para tomar las decisiones. Aquel día se lo dimos, desconvocó y canceló la comisión del día 29 de diciembre que estaba convocada y tenía las enmiendas presentadas el día 27 encima de la mesa. A partir de ahí no nos llaman para hablar después de presentar esas enmiendas. No se dialoga con ninguno de los grupos, no se acuerda nada y no se consensúa nada. Llegan las respuestas de las enmiendas el viernes y la comisión se convoca para el lunes de esta semana. El viernes de la semana pasada y la comisión se convoca para el lunes de esta semana. De viernes a lunes. La primera noticia que tenemos después del día 27 que presentamos las enmiendas, al día 29 que venimos aquí dispuestos a defenderlas y a lo que corresponda, se nos dice que se cancela. Y la primera respuesta que tenemos es el viernes pasado, con un escrito brevemente, con 2 líneas en cada enmienda, diciéndonos que no. Y bueno, se comprueba en el borrador de presupuestos que no hay ninguna recogida. Zaya Bay se tira más de 1 mes con ellas en las manos y a nosotros nos da 2 días, de viernes a lunes. Y para nada, porque nos las deniega todas. Para eso hemos perdido 1 mes, para aplicar el rodillo. Segunda cuestión, improvisación y falta de transparencia. El 20% del presupuesto de inversiones está sin definir, 183.400 euros. Esto es una prueba de la improvisación en la gestión de Zaya Bay y desde luego no es transparencia, es opacidad. Hay acciones en la memoria que luego no tienen reflejo de partida presupuestaria. Se nos ha negado el estado de ejecución del presupuesto del 2015 a 31 de diciembre que hemos solicitado por escrito para analizar antes del Pleno. Se nos dice por escrito que esto vendrá con la liquidación del presupuesto antes de marzo. La liquidación del presupuesto sí vendrá en marzo, pero la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre se nos puede facilitar ahora. Y queríamos tenerla antes del Pleno de hoy. Se nos ha negado.
Además, tercero, es un presupuesto que no resuelve problemas, no está bien trabajado a nivel político. No digo técnico, que técnicamente sí, a nivel político. Lo que corresponde a los representantes políticos que gobiernan este ayuntamiento. No establece prioridades, no resuelve los problemas reales de las personas del pueblo. Las personas son el corazón del pueblo y no se puede dejar a ninguna atrás. Cuarto punto, no se admite ninguna enmienda, ya lo he dicho, ni los recortes de gasto corriente que proponíamos, porque nosotros, para proponer todas esas modificaciones en el presupuesto que ascienden a algo más de 300.000 euros, nos hemos molestado en revisar el presupuesto partida por partida y de traer de partidas de gasto corriente esas cantidades para adjudicarlas a cuestiones que creemos mucho más prioritarias en el pueblo. El presupuesto tiene un excesivo gasto corriente, tiene un excesivo gasto en estudios, en mobiliario, en informática, en cuestiones de estructura que suponen un excesivo gasto corriente y suponen que no hay una gestión de la estructura con rigor y con eficiencia. No se admiten los recortes que proponíamos para destinarlos a las personas del pueblo y sus necesidades. Se prefiere gastar en asesores para el alcalde que en las personas mayores de nuestro municipio, de nuestro pueblo. Se prefiere gastar en mobiliario e informática que en las familias y los niños y niñas con problemas. Y no se admite ninguna propuesta. Se niegan a dialogar. Son propuestas buenas para el pueblo, que hemos recogido todas de los vecinos y vecinas del pueblo y se rechazan todas. Son los presupuestos del no, sinceramente. Y no se pueden apoyar. Eskerrik asko. Nela. Vale, eskerrik asko. Bueno, nuestra postura en comisión informativa había sido tajante y habíamos dicho que no íbamos a apoyar estos presupuestos. Lo que habíamos dicho era que íbamos a votar en contra de estos presupuestos, sobre todo teniendo en cuenta que nos queríamos reservar el derecho a interponer el recurso de reposición si se modificaba la fecha de preceptividad de la plaza de secretaría. Hemos avanzado porque la fecha de la plaza de secretaría se mantiene como estaba. No sabemos si el recurso de reposición ha tenido algo que ver o ha sido... Bueno, en cualquier caso nos alegramos de que el equipo de gobierno haya rectificado. Con respecto a las propuestas que hemos hecho nosotras, pues tampoco se nos ha aceptado ninguna. Pero bueno, vamos a valorar positivamente que hay una mención a las becas de artistas locales en el plan de legislatura. Nos hubiera gustado que se hubiera reflejado en las partidas presupuestarias. Valoramos también la inclusión de la partida 62.901 para el estudio del saneamiento de Aranguren. A esta partida le vamos a hacer un seguimiento durante este año. En cuanto a las peticiones sobre igualdad, vamos a valorar positivamente que por lo menos se ha producido un debate. Ha habido un estudio de la técnica de igualdad, ha habido un pronunciamiento de secretaría. Nosotras seguimos pensando que podíamos pedir el informe del impacto de género, pero bueno, no hay tiempo, ni ha habido tiempo para poder haber hecho más aportaciones o mejores aportaciones. Lo consideramos como un punto de partida y más teniendo en cuenta que este año se va a realizar el cuarto plan de igualdad. Hay que tener en cuenta que el plan operativo en vigor es un plan prorrogado anterior, es decir, llevamos un plan de retraso con respecto a lo que marca a lo establecido por el Gobierno vasco y que además este plan operativo
no recogía los objetivos que marcaba el plan general. Pero bueno, si nuestras peticiones han servido por lo menos para mejorar el presupuesto, por lo menos en la forma de elaborar en un próximo presupuesto, pues nos alegramos. Vamos a considerar también positiva la incorporación, o por lo menos así lo hemos entendido, la incorporación del compromiso con el plan de igualdad y con el plan de euskera dentro de la futura norma de subvenciones. Por lo menos así lo hemos entendido. Desde luego que estamos dispuestas a hacer todas las aportaciones que a juicio de todas mejoren esa normativa. Valoramos positivamente las aceptaciones de las enmiendas a la RPT. En este caso, agradecer a toda la corporación el apoyo. Porque si los presupuestos son la herramienta político-económica de un equipo de gobierno, la RPT es la herramienta política en la gestión de personal. EH Bildu cree en un sector público fuerte, que sirva como pilar para la sociedad de bienestar. Por otro lado, esto sí que lo tenemos claro, estos no son los presupuestos que EH Bildu hubiera hecho, es evidente. En estos presupuestos hay mucho gasto en infraestructura, en aplicaciones informáticas, en ordenadores, 30.000 euros. Y poco en personas. No tenemos plan de juventud, el plan de igualdad está como está, falta el desarrollo de otros planes o la elaboración de otros planes. Son unos presupuestos en donde no se ha impulsado la participación. Bueno, no ha habido participación. Ni la del resto de la corporación, ni la de la ciudadanía. Una encuesta en la intranet para que se hagan aportaciones, pues no nos parece suficiente. Es cierto que el alcalde reconoce que este proceso de presupuesto ha de mejorarse, pero es que Naya, la concejala en la anterior legislatura, recibió la misma respuesta ante la misma crítica en el desarrollo de los presupuestos del año 2015. Son unos presupuestos que consolidan un modelo energético que no es el que queremos. La licitación del suministro eléctrico hay que hacerla por lotes para que puedan entrar pequeñas y medianas empresas y no multinacionales oligopolistas. Son unos presupuestos en donde hay un peso muy importante de subcontratación en detrimento de empleo público. Por poner un ejemplo, el peso de la contrata de limpieza casi es el equivalente a la dotación o a la subvención que recibe la residencia del presupuesto del ayuntamiento. Es cierto que la ley de racionalización no ayuda, pero también es cierto que pensamos que existen otras fórmulas para disminuir la subcontratación y mejorar el empleo directo. Como he explicado, no vamos a votar que no a estos presupuestos, pero tampoco los vamos a apoyar, ¿no? Nos vamos a abstener. Eskerrik asko, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Baitu jaten boten dugu holko saioa.